amigos y amigas. Hoy les quiero compartir la lectura de un artículo, de un capítulo del libro Opresión Animal y Capitalismo, compilado de David Nedberg con ilustraciones de Sue Ko. El capítulo es el número 13 del volumen 1, escrito por Livia Boscardin, esta doctora y socióloga alemana. Y el título ya nos da un panorama bastante claro de qué se trata. Capitalizar la naturaleza, naturalizar el capitalismo. Un análisis de la revolución ganadera, sus límites planetarios y tendencias verdes en el complejo animal industrial. Espero que les sirva y que sea nutritivo para el debate. Introducción. ¿Qué pasa cuando McDonald's se jacta de sus hamburguesas sustentables? ¿Cómo podemos clasificar teóricamente la afirmación de que el consumo de carne se correlaciona con el Producto Interno Bruto, PBI? ¿Y cómo podemos entender el frenesí en torno al nuevo helado vegano de Ben & Jerry's? Este capítulo ofrece un análisis teórico de estos fenómenos, examinando las intersecciones entre la explotación de animales no humanos y la destrucción ambiental en el capitalismo verde. El capitalismo verde se marca aquí como un movimiento paralelo a la naturalización y la capitalización. El capitalismo se naturaliza y la naturaleza se capitaliza. Las estructuras de poder en el sistema mundial se securitizan mediante diversas distracciones y una despolitización de los problemas sociales. Es así como se reduce la contingencia y la caja registradora sigue siendo el objetivo. Aquí lo que importa es examinar y desconstruir dichos procesos en el complejo industrial animal. Tras una introducción a algunas características del complejo y su considerable contribución a la superación de los límites planetarios, se describen y examinan críticamente las tendencias naturalizadas y ecológicas en el sector de la matanza con fines de lucro. Primero, analizo la revolución ganadera, un supuesto aumento del consumo de productos derivados de la explotación animal no humana en el mundo mayoritario. Los términos mundo mayoritario y mundo minoritario pretenden reemplazar dicotomías eurocéntricas, coloniales o, por el contrario, insatisfactorias como desarrollo, subdesarrollo y subglobal, norte global. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y otras instituciones internacionales describen la revolución ganadera como una evolución natural e inexorable en el curso de la globalización y la modernización, pero propongo una interpretación alternativa. En segundo lugar, analizo fenómenos recientes como la carne feliz, la carne in vitro y el consumismo vegano. A lo largo del texto se cuestionan supuestos hechos y se desmantelan las leyes de la naturaleza. Finalmente, reflexiono sobre las repercusiones del capitalismo verde para la liberación de los animales no humanos y de la tierra en la era del Capitoloceno. Sobre el capitalismo verde. El movimiento del espejo. El capitalismo verde se entiende generalmente como la implementación de medidas y tecnologías ambientales en las políticas corporativas, es decir, la ecologización del crecimiento económico. Sin embargo, en este capítulo presentaré un modelo teórico, o mejor dicho, una estrategia, que permite comprender la naturaleza del oxímoron capitalismo verde. Por un lado, entiendo el capitalismo verde como una estrategia para naturalizar el control y el capitalismo. Por control me refiero a la regulación social y los mecanismos de ordenamiento. Por otro lado, el capitalismo verde es un programa destinado a controlar y capitalizar la naturaleza. En resumen, propongo un doble efecto o una estrategia espejo de naturalización y capitalización. Naturalizando el control y el capitalismo. El primer paso para naturalizar el control social y el capitalismo es establecer una estrategia que legitime un determinado orden social. El racismo, el sexismo, la homofobia o cualquier forma de jerarquía y relación de poder se están securitizando y estabilizando a través de la ontologización
y biologización del orden de las cosas. Así es que la noción no violenta de normalidad, por lo tanto, se despolitizan situaciones que de otro modo serían contingentes y altamente políticas. Se excluye una discusión de estos hechos o una lucha por alternativas. En nuestro caso de naturalización en el capitalismo verde, los modelos biológicos se aplican a la sociedad y viceversa. Estos conceptos provienen principalmente de la ecología de sistemas y ocultan realidades sociales como la desigualdad, los conflictos y las estructuras de poder. Ejemplos de estos incluyen el enfoque de especies invasoras, el encuadre de una explosión demográfica, el lenguaje de la resiliencia, como poblaciones resilientes frente al cambio climático, lo que implica que el estado natural de una sociedad dada es un equilibrio armonioso al que debería poder regresar después de una crisis. Y finalmente, el dogma de un desarrollo lineal de las sociedades humanas que culmina en la civilización moderna, eurocolonizadora o del mundo minoritario. Esta supuesta teoría de la modernización, originada en la década de 1960, podría estar hoy académicamente obsoleta, pero aún se encuentra presente en la política global y las políticas de desarrollo. La idea misma de desarrollo implica que existe una vía y una dirección universales para crecer, madurar y prosperar. Con esta perspectiva, las desigualdades en el espacio social se definen como diferentes etapas en el tiempo. Controlar y capitalizar la naturaleza. El segundo movimiento del capitalismo verde es controlar y capitalizar la naturaleza. Aunque la definición de naturaleza ha sido y sigue siendo moldeada por categorías sociales, la aplicación dominante de abstracciones estrictamente económicas para la naturaleza, la mera conceptualización de la naturaleza como mercado y por consiguiente la combinación de los negocios con el entorno no humano, resultando en una economía verde, constituyen una evolución singular. Las nociones típicas son capital natural, servicios ecosistémicos, contabilidad verde o la disociación de las actividades humanas de los ciclos naturales. Compárese, por ejemplo, un informe sobre disociación del PNUMA 2011. Esta articulación del capitalismo verde influye considerablemente en el discurso del desarrollo sostenible. El documento fundador del desarrollo sostenible, el informe Brundtland, identificó el subdesarrollo y la pobreza como razones de la crisis ambiental y, por ende, el crecimiento económico como la solución a seguir. Como si la pobreza fuera un fenómeno natural y apolítico, sin una contraparte, la riqueza. La filosofía que sintetiza todos estos conceptos es la teoría de la modernización ecológica, la versión verde de su predecesora, la teoría de la modernización. Las sociedades del mundo minoritario se sitúan en la cima de un desarrollo social lineal debido a su protección ambiental, entre comillas, avanzada. Más concretamente, la modernización ecológica es una teoría social de la década de 1980 con una agenda política que aboga por una combinación viable e incluso rentable de conservación ambiental y desarrollo económico. Para esto se logran muchos beneficios. Esta combinación se fomenta mediante regulaciones voluntarias y nuevas tecnologías. Por lo tanto, no solo es posible resolver la crisis ambiental con innovación, gestión y crecimiento económico, sino que además es una situación beneficiosa para todos. La naturaleza es un mercado. Para garantizar el uso sostenible de servicios ambientales como el agua, es necesario asignarles un valor monetario. El daño ambiental tiene un precio equitativo, como lo demuestran los certificados de emisiones de dióxido de carbono. Es evidente que la modernización ecológica ignora la imposibilidad del crecimiento infinito en un mundo finito y los problemas inherentes a la sociedad capitalista consumista del mundo minoritario. El progreso tecnológico se considera una varita mágica del ingenio,
descontextualizada y apolítica, y no como el índice de acumulación de capital, consumo privilegiado de recursos y desplazamiento de cargas laborales y ambientales que realmente constituyen. Como se podría suponer, la promesa de que la modernización ecológica y, en última instancia, el desarrollo sostenible puede combatir la crisis ecológica con regulaciones ambientales y la pobreza con crecimiento verde ha resultado errónea. La desigualdad global y la destrucción ambiental están aumentando. ¿Cómo lidiar con las distracciones? La estrategia de espejo del capitalismo verde para naturalizar el capitalismo y capitalizar la naturaleza transforma cuestiones sociales debatibles en hechos biológicos indiscutibles o en cuestiones tecnológicas o de gobernanza. Este truco sirve como una potente distracción de los conflictos políticos, las injusticias persistentes y las estructuras de poder. La crisis ecológica se instrumentaliza aún más para justificar una agenda reaccionaria, aparentemente verde, como restringir la inmigración, controlar la población o culpar a los pobres como chivos expiatorios de la crisis. A lo largo de este capítulo me centraré en las distracciones en los ámbitos de explotación animal, la sociedad y la ecología. Explotación y ecología de los animales no humanos. Complejo industrial animal global. Sin entrar en demasiados detalles, presentaré algunas características constitutivas del complejo industrial animal. Noske, 1989. En primer lugar, el complejo industrial animal se expresa a través de la violencia y el horror inimaginables de los seres no humanos explotados. En 2013, 69.000 millones de animales terrestres no humanos fueron asesinados para la producción de alimentos, es decir, estos individuos sensibles fueron criados, explotados y finalmente masacrados para vender sus huevos, leches, órganos o mera carne. La inconcebible cifra de 69.000 millones abarca 61.2 mil millones de pollos, 2.900 mil millones de patos, 1.400 mil millones de cerdo, 1.200.000 millones de conejos, 1.000 millones de ovejas y cabras, 700.000 millones de aves o 600.000 millones de pavos o 300.000 millones de ganado y numerosos otros individuos. En peso, la producción mundial de carne se ha más que cuadriplicado en las últimas 5 décadas, de 71 a 297 millones de toneladas. Un aumento astronómico en la producción y el consumo de carne está ocurriendo actualmente en Asia Oriental. Estas cifras tremendamente altas solo son posibles mediante un crecimiento drástico de la producción intensificada. Fundación Harris Boll y Amigos de la Tierra Ropa 2014 brindan este dato. A nivel mundial, alrededor del 80% de todos los animales granja se crían en entornos industriales intensificados, las llamadas operaciones concentradas de alimentación animal. Posteriormente, la consolidación corporativa está descartando a las granjas más pequeñas en cuanto a las especies animales no humanas sacrificadas. La matanza de vacas y otros rumiantes ha sido ampliamente superada por el sacrificio de pollos y cerdos. Estos animales de granja son buenos convertidores de alimento y pueden ser confinados a la fuerza en espacios muy reducidos. Finalmente, sin el apoyo gubernamental, en particular los subsidios exorbitantes, la industria estaría en crisis. En la Unión Europea, los subsidios ascendieron a $190 por vaca en 2014. En China ascendieron a $47 por cerdo en 2012. Tendencias verdes en el complejo industrial animal. La revolución ganadera, naturalización y capitalización. La llamada revolución ganadera, entre comillas, es un aumento planificado que prácticamente duplicará la producción de cuerpos y secreciones de animales no humanos para el año 2050.
El término, que se refiere a la revolución verde agrícola de la década de 1960, surgió en un documento de debate conjunto del Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias, el Instituto Internacional de Investigación Ganadera y la FAO de 1999, y está desarrollado desde entonces. Según el documento, este aumento se debe a la creciente demanda de productos derivados de la explotación animal no humana en el mundo mayoritario, causada por el crecimiento de la población y los ingresos y la urbanización. Las instituciones afirman además que esta revolución es una oportunidad única para que los pequeños agricultores se beneficien de un mercado en rápido crecimiento. Por el contrario, mientras que la FAO, por ejemplo, presenta la revolución ganadera como un proceso natural, inevitable e incluso deseable, una explicación más crítica de la misma cuestiona su inevitabilidad. Se argumenta que la revolución ganadera es una forma de cambio deliberado y dirigido en la nutrición global. Las dietas se están carnizando y esta carnización no solo es un reflejo de la injusticia global por las razones ya expuestas, sino también una exacerbación y reproducción de esta injusticia. En lugar de alimentar filantrópicamente y modernizar a los pobres con productos derivados de la explotación animal humana, los grupos de presión y las corporaciones internacionales están intentando captar nuevos mercados en vista del estancamiento en la facturación de alimentos animales en el mundo minoritario. En este sentido, los discursos de la ONU sobre la erradicación de la pobreza y el crecimiento verde constituyen en realidad procesos de imperialismo económico y cultural. Además, la representación de la revolución como algo natural, como un imperativo humanitario y gracias a los procesos de intensificación sostenible, incluso como algo ecológico que sirve para legitimar. En esencia, la revolución ganadera no es tan revolucionaria como se describe. Más que un fenómeno global, es regional, afectando solo a unos pocos países y no a todos los productos derivados de la explotación animal humana. Incluso a menor escala existen diferencias significativas entre clases sociales y entre zonas rurales y urbanas. Es más, el aumento del consumo de carne puede atribuirse predominantemente al mero crecimiento poblacional. Las evaluaciones comparativas entre países muestran que en Asia, con un PIB en crecimiento, el consumo de pescado está aumentando a una escala mucho mayor que el consumo de carne. En el mundo minoritario ocurre lo contrario. Asimismo, el consumo de carne está más extendido en las regiones templadas que en las subárticas, árticas y tropicales. Estadísticamente hablando, la dieta del mundo minoritario es la excepción, no la media, es la excepción, no la norma a seguir. A pesar de todas estas ideas, el discurso de la revolución ganadera sigue sin ser cuestionado, casi como una profecía autocumplida. Esto no debería sorprender, ya que la transición nutricional se presenta como una ley natural. La revolución ganadera está impulsada por la demanda. Las personas en los países en desarrollo están aumentando su consumo desde los bajísimos niveles del pasado y les queda un largo camino por recorrer para acercarse a los promedios de los países desarrollados. Una vez más, los diferentes continentes y culturas se sitúan en una escalera de modernización unidireccional y robusta como la sociedad del mundo minoritario en la cima. Volviendo al imperialismo económico y cultural, la revolución ganadera equivale a todo mundo de producción y consumo que ocupa e invade el mundo mayoritario. McLuhan la describe como el modelo agroindustrial basado en economías de escala y el complejo integrado industrial grano oleaginoso ganadero. Los cuerpos no humanos son torturados, explotados y mutilados. Los cuerpos humanos son colonizados por los efectos perjudiciales para la salud del consumo de parte y secreciones de animales no humanos.
y las mentes son colonizadas por el poder simbólico de la carne, como símbolo de progreso, éxito y masculinidad. Los campos y los mercados son colonizados por la producción industrial y las nuevas condiciones de intercambio. En resumen, mientras que el mundo minoritario es predominantemente responsable de la mayor parte del dilema ecológico y del consumo de carne, consume aproximadamente 3 veces más que el mundo mayoritario, los cambios propuestos en forma de intensificación y nuevas regulaciones deberían ocurrir principalmente en el mundo mayoritario. Stephen, por ejemplo, lo dice así: cabe destacar que se culpa a la agricultura extensiva y de subsistencia de los pobres, de la degradación ambiental y la ineficiencia. Entonces, de nuevo, ¿cuáles fueron los beneficios de la revolución ganadera para los pobres? El mito de la cría de animales no humanos como vía para salir de la pobreza puede desmentirse rápidamente. Se necesita capital inicial y los animales granjas propensos a enfermedades también son una inversión arriesgada. Lo más importante es que las condiciones económicas cambiantes no son favorables para pequeños agricultores. El mercado está dominado por enormes productos de carne altamente manipulados, empresas empacadoras. La intensificación ganadera beneficia a quienes ya poseen tierras, animales no humanos y alimentos, así como a quienes también tienen acceso a la tecnología. Otras tendencias desventajosas incluyen el aumento de los estándares de calidad de los alimentos, el auge de los mercados urbanos que favorece la producción intensificada periurbana, el mencionado cambio en la explotación de rumiantes criados en pastizales públicos a especies monogástricas criadas en CAFO y alimentadas con granos, y el aumento repentino de los precios de los granos. En estos tiempos y condiciones, los beneficios de la explotación de animales no humanos para la población rural pobre son más que dudosos. Por un momento, volvamos a los límites del crecimiento. La revolución ganadera se muestra ambivalente ante los límites y simplemente los deja caer. La revolución proyectada por sí sola, sin incluir ningún otro sector global como la energía o el transporte, generaría un calentamiento global de 2 grados centígrados para 2050, no para 2100 como predice el escenario del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC. Además, la movilización de nitrógeno reactivo aumentaría un 36% con respecto a los niveles registrados en el año 2000. Sigue siendo igualmente incierto de dónde deberían provenir los recursos y la tierra necesarios para cultivar o crear pastos. Bueno, amigas, amigos, esto fue la lectura por hoy. Espero haber aportado un poco. Esta lectura hace algunos análisis, tal vez algunas fechas nos queden lejos en el tiempo, que todo se va actualizando, pero lo importante es saber el marco teórico, a dónde nos quiere llevar con esta información, no quedarnos solamente en los datos, sino de cómo se comercializa la naturaleza, y en nombre del capitalismo verde todo se puede vender, incluso lo vegano. Nos vemos en el próximo Radio Podcast. Un abrazo para todos.